Un saludo amigos, buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Crónica de la Iglesia. Como cada 7 días les invitamos a que se asomen a la actualidad de nuestra Iglesia diocesana. Tomen parte de este espacio para el que hemos seleccionado varios temas de actualidad eclesial, algunos asuntos de interés general y unos testimonios muy al orden del día. Todo empaquetado lo mejor posible pensando en todos y en cada uno de ustedes que se merecen lo mejor. Comenzamos. La alegría de caminar juntos es el lema de la propuesta pastoral presinodal para el próximo trienio que se presentó el pasado sábado en el Salón de Actos del Colegio de Infantes y que ustedes pudieron seguir por este canal. Más de 350 personas, laicos, sacerdotes y vida consagrada participaron en esta jornada en la que se presentó la carta pastoral que lleva por sugerente título «Los sueños se construyen juntos, la importancia de la vocación laical en el momento presente» y que el arzobispo entregó en mano. El Colegio Infantes ha acogido este fin de semana la jornada diocesana de inicio de curso. Para mí es un motivo de gozo y de alegría en esta mañana aquí, agradeciendo a todos los que han sido y han hecho posible este encuentro. Un encuentro, por otra parte, dirigido a todos los que estáis aquí. Consejos pastorales, familias, jóvenes, distintos movimientos, distintas asociaciones, todos aquellos que formáis parte de esta convocatoria del obispo para comenzar un curso pastoral en que tiene, como ya lo presentaremos, los sueños se construyen juntos. Tras el saludo y la presentación del mensaje pastoral del señor arzobispo de Toledo para este año, el vicario de Laicos, Familia y Vida presentó la propuesta pastoral presinodal, la alegría de caminar juntos, que culminará con la celebración del sínodo diocesano en el 2024. Todo este trabajo tiene una finalidad última, que es renovarnos interiormente para potenciar así nuestra acción evangelizadora. No busca otra cosa sino potenciar o ser un instrumento de comunión, profundizando en una serie de líneas pastorales inspiradas en la realidad de nuestro tiempo, que toman como referencia las principales prioridades suscitadas por el Espíritu a la Iglesia Universal, española y toledana. Cerca de 300 personas acudieron a esta jornada diocesana que finalizó con el rezo de la hora intermedia y con la entrega de la carta pastoral del señor arzobispo. Este lunes tenía lugar la inauguración del curso académico de nuestros seminarios y centros de estudios superiores, una cita que presidió el señor arzobispo y a la que asistieron alumnos, profesores y profesoras de estas instituciones educativas. La jornada no podía ser más previsible. Misa votiva del Espíritu Santo y al filo de las 12:30 una sesión académica en la que se daba lectura de la memoria del curso anterior, una ponencia a cargo de don José María Alsina y las intervenciones de todas las dignidades presentes. En la fiesta de San Vicente de Paúl ha sido la inauguración del curso académico de los Institutos Superiores de Teología en Toledo. Ambos seminarios han participado de la Santa Misa que ha presidido el señor arzobispo de Toledo en la capilla del Seminario Mayor San Ildefonso. Don Francisco Cerro ha destacado la importancia de la formación en esta etapa de sus vidas, sin descuidar su espiritualidad. Comenzamos un curso donde tiene que haber ya una nueva normalidad. Somos una familia, el seminario, tanto mayor como menor, profesores, las personas que trabajan aquí, que hacen tanta labor. Una nueva normalidad, es decir, pues fundamental una profunda vida espiritual que cuando se sale no se puede ya, si no se ha tenido en el seminario, improvisar. El prelado toledano ha puesto como ejemplo de fidelidad a Jesucristo y amor a la Iglesia a San Vicente de Paúl, del que hoy celebramos su fiesta. Y dirigiéndose a los seminaristas ha insistido en que nunca deben permanecer en el seminario solo por razones humanas. Hemos entrado en un seminario por razones de fe, porque sentimos que Dios nos ha llamado, porque queremos vivir la santidad sacerdotal y tenemos que permanecer y vivir en esas razones. Como solamente quiera vivir por razones humanas, no casa y el puzzle no funciona y no acabamos de descubrir lo que significa nuestra propia vida, lo que significa verdaderamente el seguimiento de Cristo. Se ha inaugurado el curso académico en nuestros seminarios diocesanos. 87 son los seminaristas que se formarán en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo y 53 los que forman parte del Seminario Menor Santo Tomás de Villanueva.
Este año empezamos con ilusión y con nuevas caras. Damos la enhorabuena al nuevo secretario general, don Valentín Aparicio, que sustituye a don Carlos Loriente, que además de cumplirse el plazo para el que fue nombrado, ha sido designado vicario del clero. Por tanto, le damos las gracias por su labor de secretario, la enhorabuena por su nueva misión que el señor arzobispo le ha encomendado en nuestra diócesis, tan relacionada con este centro de estudios. Tras la celebración eucarística, el sacerdote, doctor y profesor don José María Alsina ha ofrecido la conferencia inaugural de este curso, que ha versado sobre Santa Teresita, como teóloga desde el corazón de Cristo. La UNESCO la ha nombrado Mujer del 2022-2023. Vamos a tratar sobre todo de ver cómo Santa Teresita tiene una misión fundamental en estos tiempos de iluminar el modo de hacer teología. Es un tema que se había desarrollado bastante como fruto del Concilio Vaticano II, las relaciones entre teología y santidad, y Santa Teresita, por su magisterio tan particular y espiritual, tiene una fuerza muy grande para iluminar el modo de hacer teología en este momento. Profesores y alumnos han participado en esta conferencia inaugural que ha tenido lugar en el Salón de Actos del Seminario Mayor. La Sala de los Concilios del Arzobispado de Toledo acogía esa misma tarde de lunes la presentación de la segunda edición del libro Los Primados de Toledo. Se trata de la reedición del volumen que fue publicado hace ya 30 años y que se ha ampliado y aumentado con la incorporación de los 4 arzobispos que siguieron a don Marcelo: don Francisco, don Antonio, don Braulio y don Francisco. Un catálogo que te acerca a los perfiles de los 74 varones que han ocupado la sede de San Ildefonso. La historia de Toledo no se entiende sin la huella que han ido dejando sus arzobispos, cada uno en el tiempo que le tocó vivir. Con esa premisa y teniendo muy presente la audiencia del Papa Francisco con los asistentes, se ha presentado el libro Los Primados de Toledo, un ejemplo de la cooperación entre la Iglesia y el Estado. Pues es precisamente un signo de eso, ¿no? De una cooperación, de un aprecio recíproco, y de que ustedes, en sus ámbitos de esa justa autonomía e independencia de lo que significa pues, lo temporal, reconocen el papel, la aportación, en definitiva, de estas figuras de los primados a lo largo de tantos siglos. La obra es una segunda edición actualizada con los últimos 30 años de la diócesis. La Diputación y la Junta se han encargado de reeditarla. La culminación presente de un trabajo de mucha gente que lo hizo posible hace 3 decenios, y es por ello que esta edición es el resultado del esfuerzo investigador y literario de personas comprometidas con la historia, en este caso con la historia de la Iglesia de Toledo. En este debate histórico no sabría decir quién ha determinado más muchas de las páginas de la historia del país, ¿no? De España. Esta es una nación inmensa y muy profunda. No sé quién ha determinado más veces las decisiones del Estado, porque en los momentos clave siempre ha habido un arzobispo de Toledo, o casi siempre. David Blázquez ilustra la obra con las fotografías de la sala capitular y los cuadros de los arzobispos. Francisco María Fernández y Miguel Ángel Dionisio han sido los encargados de incorporar las biografías de los 5 últimos primados: don Marcelo González, don Francisco Álvarez, don Antonio Cañizares, don Braulio Rodríguez y don Francisco Cerro. La Iglesia siempre ha potenciado la cultura, porque una fe que no se hace cultura no es plena, ¿no? Y de hecho, por la encarnación, el Verbo se ha hecho carne, por lo tanto se ha hecho imagen, se ha hecho para cantarlo en la música, en el arte, en todo. Un libro inacabado y una iglesia al servicio de la humanidad, con muchas páginas por escribir. La Iglesia está llamada a ser un espacio protegido para la infancia. Con este fin, la Archidiócesis ha establecido un protocolo de actuación cuando surja la sospecha de abuso sexual. Este protocolo es el primer fruto de la Comisión Diocesana de Protección de Menores y Vulnerables, erigida en abril del 2020. Son algunas herramientas de las que disponemos para actuar con firmeza y con rapidez ante el abuso perpetrado por cualquier miembro del personal o colaborador en las actividades pastorales de la Archidiócesis.
Para desempeñar adecuadamente su misión pastoral respecto a todo lo relacionado con los abusos a menores, casi 2 meses después de su toma de posesión, en abril de 2020, el señor arzobispo de Toledo firmaba un decreto donde ponía en marcha una nueva comisión, en la línea de la voluntad expresada en numerosas ocasiones por el actual pontífice. El Papa Francisco pues, ya nos dijo que teníamos que hacer todas las diócesis del mundo unas oficinas donde pudiésemos erradicar todo este mal que está sucediendo y pudiésemos atajarlo, ¿no? Atajarlo y atenderlo, ¿no? Atender a las víctimas. Ese fue el motivo principal. Entonces el obispo, cuando toma posesión, el primer decreto que hace es este. La comisión está formada por un abogado y experto en derecho canónico, un sacerdote doctor en teología y experto en psicología y una psicóloga como directora de esta nueva realidad que está adscrita a la Vicaría General. Entre sus tareas, la de elaborar un documento donde unar criterios a la hora de iniciar un proceso ante un posible caso de abusos. En el momento en que recibimos una denuncia por un menor, en ese momento hay que actuar con toda celeridad y firmeza, ¿no? Hay que escucharle, apoyarle y recoger ese testimonio. Luego ya después lo que haremos, pues veremos si hay indicadores de verisimilitud, si hay efectivamente signos que nos delaten que efectivamente ha habido un abuso y cuando eso suceda pues se abre una investigación. En el documento elaborado por esta comisión se establece el protocolo diocesano de actuación ante denuncias por abuso sexual a menores, pero también prevenir y detectar posibles casos, para lo cual resulta fundamental la formación. El sentido de la creación de la comisión no es solamente la recepción de las denuncias. Lo importante de esta comisión es la sensibilización y la concienciación. ¿Cómo conseguimos eso? Pues con formación. Entonces, una de las partes muy importantes de esto es formación y en la línea en la que vamos a ir va a ser esa, prevenir, sobre todo prevenir. El protocolo de actuación de la Comisión Diocesana para la Protección de Menores puede consultarse de forma íntegra desde la web del Arzobispado de Toledo en www.architoledo.org. Hay realidades eclesiales que son difíciles de datar en el tiempo. Probablemente una de ellas sea el camino neocatecumenal. Siempre se habla de comienzos de los años 60. Últimamente los más estudiosos hablan del año 64 como año de la fundación, cuando Francisco Argüello y Carmen inician un periplo evangelizador. De lo que sí tenemos certeza es de la llegada del camino neocatecumenal aquí a la ciudad de Toledo, que también somos capaces de datarlo en torno al año 1971. Para hablar de los inicios del camino neocatecumenal en la archidiócesis, tenemos el lujo de contar esta noche con 2 personas que llevan más de media vida tratando de crecer como cristianos en el camino. Son Margarita Chozas Paniagua. Margarita, buenas noches. Hola, buenas noches. Más conocida en los ambientes como Tita. Sí. Y su marido Luis López Vargueño. Luis, buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por haber querido venir. Casados desde hace 38 años. Sí. Y caminando en vida cristiana desde hace 44 años. Bueno, en vida cristiana en la comunidad. En la comunidad. En la vida cristiana toda la vida. Toda la vida. Gracias a Dios, toda la vida. Muy bien. En primer lugar, Luis, ¿cómo llega el camino neocatecumenal a Toledo? Estáis celebrando la efeméride. ¿Cómo llega el camino a Toledo? Vamos a ver, de una forma oficial, ¿qué es lo que estamos celebrando? La primera catequización, que hay constancia, que se hace una catequización completa, con convivencia al final, llega en el año 71, viene a catequizar un equipo de catequistas de La Paloma, que entonces llevaban unos meses caminando, 6 meses a lo mejor, formado por gente pues, que verdaderamente ha quedado grabado en los catecúmenos de aquellos primeros inicios. Pues estaba formado por una responsable que era Virginia, que actualmente son gente muy mayor ya, vive en Barcelona, una chica, Ángela Izquierdo, que tendrá 70 y tantos años, que probablemente venga a la Eucaristía que celebraremos con el señor arzobispo, un matrimonio muy querido en Toledo, Manolo y Pilar, porque repartieron las habitaciones del Valle de los Caídos cuando íbamos a las convivencias anuales con nuestros catequistas. Toda su vida ya han fallecido.
dos presbíteros, Vicente Inza y Antonio González, también muy queridos y muy añorados, que eran grandes oradores, muy buenos catequistas, y un obispo, José Luis del Palacio, que ha sido 8 años obispo del Callao. Caramba. Ahora ya es emérito. Sí. Y también vino a Toledo en aquella primera catequización. Se dio en 2 parroquias. Se dio en San Nicolás, siendo párroco don Mariano Merchán, y en Santa Bárbara, siendo párroco don Félix García Merino. Anteriormente ya había habido unos inicios que conocemos algunos detalles. Había como un grupo de personas en los años 70, que también vino un grupo de catequistas. A mí me han hablado de Carmelo y Dulce, su mujer. No sabemos concretamente de qué parroquia de Madrid vinieron. Cristóbal y Amalia. Esto me lo han comentado, pero es que además en el último libro que han publicado de Carmen Hernández, Notas biográficas, en un subtítulo que pone Una vida de evangelización, dentro de las visitas hay una anotación explícita de que se visita a una comunidad en Toledo compuesta por 40 trabajadores y seminaristas. En el año 70. En el año 70. Entonces es curioso porque hay una señora, Juli, de la quinta comunidad de nuestra parroquia, que se salió del camino y volvió a los muchos años a caminar. Y la pregunté hace un par de días, y entonces ella me dijo que sí, que ella recuerda que vinieron a hacerles una visita por esos años, un Kiko muy joven y una Carmen muy joven. Y cuando yo le pregunto por esa anotación, digo, oye, ¿y esto de los seminaristas? Dice, sí, en aquella época bajaban seminaristas a la comunidad. Y no sé más datos. La verdad, esos fueron un poco los inicios. Muchos de los hermanos en nuestra comunidad de esos inicios están Rafa y Marina, está Tere, viuda de Joaquín, está Pilarín, con su esposo Claudio, que entró unos años más tarde, está Juli, que estoy diciendo, y los demás, pues, o ya no sabemos nada de ellos, o la mayoría han fallecido, ¿no? Otros hermanos que vinieron ya posteriormente con nosotros a Santiago ya han fallecido. Estamos hablando de, más allá de esa protocomunidad que surgió allí en el barrio de Santa Bárbara, pues con todas las dificultades y con todas las particularidades que tenía la parroquia en aquel momento, como la primera gran catequización, parroquia de Santiago, parroquia de San Nicolás. En San Nicolás no tuvo... En San Nicolás dejó de ir la gente, quedaron muy poquitas personas y entonces daban las catequesis en el Arco de la Sangre, en el reloj. En aquella época. Y por lo que sea, porque nosotros hemos sido muy amigos de don Mariano Merchán, pero tampoco nos ha contado algo de qué pasaría en aquella... Se interrumpió. Y entonces, por ejemplo, Joaquín y Tere y Rafa estaban escuchando las catequesis aquí en San Nicolás. Y les invitaron a continuar en Santa Bárbara. Unos bajaron y algún otro pues no... Era Mariano Merchán entonces, don Mariano Merchán, el párroco de San Nicolás, antes de que llegara don Felipe González, que fue después durante mucho tiempo párroco. Y en Santiago del Arrabal, ¿quiénes estaban? ¿Qué presbíteros había en Santiago por entonces? En Santiago del Arrabal el camino neocatecumenal comienza en enero de 1977, siendo párroco don Victorio Garrido y siendo coadjutor en aquella época don Miguel Sánchez Torrejón. Entonces, Miguel nos cuenta de aquella época. Nosotros pertenecíamos a un grupo de jóvenes, Tita y yo, en la parroquia, que nos reuníamos habitualmente con el coadjutor, con don Miguel, pero que agotábamos agotábamos tema. Y llegó un momento en que se habían conocido que en Santa Bárbara había esta realidad. Y un grupo de jóvenes, entre ellos Juan Sánchez y Pilar, su mujer, que ya ha fallecido Juan, bajaron a Santa Bárbara a escuchar a ver qué era aquello. Escucharon una catequesis y el coadjutor Miguel habló seriamente con don Victorio de la posibilidad de traer esta catequización a Toledo. A Santiago. Posteriormente vino un equipo de catequistas y anunció este camino a varios párrocos, pero no lo acogió nadie excepto don Victorio
que en aquella época era el párroco de Santiago. Y se dieron 2 catequesis en ese año. Una en enero, que entré yo, y otra en octubre, que entró mi mujer. Y Tita, de aquello que surgió la primera comunidad, ¿vosotros pertenecéis a qué comunidad de Santiago? A ver, como dice Luis, es que éramos muy jóvenes, teníamos 16 años entonces, ¿no? Estábamos en ese grupo de jóvenes que nos reuníamos todos los sábados en la parroquia con Miguel. Y entonces Miguel pues llegó una tarde, un sábado, y dijo, a ver, a misa a todos y a partir del lunes todo este grupo a las catequesis. Punto, o sea, Luis lo dice muchas veces, o sea, yo estoy en el camino porque me ha llevado un cura, o sea, en nuestro caso, ¿no? En nuestro caso fue Miguel. La realidad de Luis y mía fue un poco diferente porque en esa primera catequización, bueno, siempre hay un anuncio previo a comenzar este periodo de catequización, hay un anuncio en la parroquia, en todas las misas, en los grupos que participan en la parroquia, o sea, se da a conocer en todo el ambiente parroquial que van a comenzar unas catequesis de jóvenes y adultos. En este año vino un equipo de catequistas, en Toledo no había nada, solo estaban estos hermanos en Santa Bárbara, que nosotros no conocíamos, porque nosotros teníamos 16 años, no teníamos ni idea de lo que era una comunidad neocatecumenal, ni el camino neocatecumenal, ni habíamos oído hablar de Kiko, ni de Carmen, ni de nada, ¿no? Estábamos ahí en la parroquia de Santiago. Entonces, se da a conocer en la parroquia y luego se comienza un periodo de catequización, 3 meses, un periodo de catequesis. Miguel nos invitó y, bueno, en nuestro caso concreto, Luis y el resto del equipo fueron a las catequesis, pero yo no, yo no quise. Para mí no me atraía nada porque yo tenía una realidad muy importante en la parroquia de San Nicolás. Ajá. Yo he vivido siempre en el Cristo de la Luz y he participado muchísimo, pues desde que era muy pequeña, en catequesis. Pasé directamente de recibir catequesis a dar catequesis, he participado en grupo de jóvenes con don Alfonso Benito, o sea, hemos, antes de que Alfonso entrase en el seminario incluso, ¿no? Don Felipe González nos llevaba a convivencias itinerantes, a Tui, fuimos a conocer una realidad. Bueno, yo tenía una realidad en San Nicolás que yo no quería perder, aunque yo participaba en este grupo de Santiago. Luis y yo prácticamente llevábamos 3 meses en una relación un poquito como amigos cualificados, que llamábamos antes, que no, éramos dentro de la pandilla, dentro del grupo, pero un poquito más así, y bueno, a esperar a ver qué quería Dios de nosotros, ¿no? O sea, llevábamos 3 meses, yo creo, juntos. Entonces yo no me quise desligar para nada de la parroquia de San Nicolás, yo seguía yendo a catequesis, seguía participando de la parroquia. Y a mí esto del camino como que no me resultaba muy claro, ¿no? O sea, no lo tenía yo. Ahí pasé ese año soportándoles, o soportándolos, como se diga, soportándolos a todos, ¿no? Porque claro, ellos estaban viviendo una situación que a mí se me escapaba. A mí se me escapaba, eran todos jóvenes, estaba Juan y Pilar también con nosotros, ya eran un poco más mayores que nosotros, pero todos los demás pues teníamos 17, 20 años, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que siempre yo me negué, yo dije que yo no iba a entrar en el camino nunca, o sea, que eso no iba conmigo, no me gustaba, era muy jajaja, no me gustaba. Y bueno, pues en octubre de ese año se volvió a plantear una catequización, yo estaba rebelde, yo dije que no, pero se pusieron a rezar todos, porque yo era la bruja mala del grupo, era la bruja mala del grupo, y bueno, pues fue una obra del Señor, empezamos. Y en el año 77 empezó que inmediatamente, aunque fuimos una segunda comunidad, porque la primera comunidad era una comunidad fuerte, había 40 y tantas personas ya caminando, y yo entonces empezamos en una segunda comunidad. Cada comunidad camina según su tiempo, así es como los catequistas, así como el camino lo tiene, pero estuvimos muy poquito tiempo, era muy poco tiempo lo que teníamos de diferencia. Y en el momento que hubo otra catequización al año siguiente, porque se ha catequizado todos los años, prácticamente desde esa fecha, todos los años la parroquia, porque hay que echar las redes, o sea, y eso yo creo que todos los párrocos que han pasado por Santiago, los párrocos que tienen comunidad en su parroquia, ven la necesidad. Hay veces que dicen, no, la gente está desanimada, no va a venir nadie, no importa, o sea, esto es echar las redes. Ponernos al servicio de la Iglesia, que es lo que se nos pide en cada momento,
y hacer lo que hay que hacer. O sea, ya está. Luis, ¿cuál ha sido el número más grande en el momento de más esplendor? Digo yo, ¿cuál ha sido el número más grande de comunidades aquí en la diócesis de Toledo, Luis? Vamos a ver, yo creo que se han dado muchas catequesis en muchos pueblos. La realidad es que en los pueblos es difícil, porque es verdad que nosotros tenemos la experiencia de que la primera comunidad siempre se forma con gente cercana a la parroquia. Nuestra primera comunidad casi todos eran fieles de la parroquia, ¿no? Luego ya una segunda catequización son de conocidos, familiares, amigos, y otra tercera puede ser de alejados. Aquí en la parroquia de Santiago, cuando más comunidades hemos tenido, yo creo que ha sido 6 comunidades. 6 comunidades. Lo que pasa es que ha habido muchas fusiones, mucha gente ha escuchado los anuncios de Jesucristo. Porque verdaderamente yo creo que no es tan importante el que salga una comunidad como el anunciar a Jesucristo. Luego, si sale la comunidad, bendito sea Dios. Pero el anuncio de Jesucristo se hace. Y esto se ha hecho muy constantemente, en todos los sitios donde el párroco lo ha permitido y ha habido comunidades. Siempre se le ha pedido al párroco el poder catequizar, porque es también una misión muy concreta de los laicos, el poder anunciar a Jesucristo. Entonces, en Santiago se ha catequizado muchísimo. En Talavera también ha habido, bueno, en Toledo está Santa Teresa y Santiago. Santa Teresa ha habido 2 comunidades y en Santiago ahora actualmente hay 5 comunidades. Se catequizó en San Justo. Se catequizó en San Justo también, que los poquitos hermanos que quedaron se fueron a Santiago también. En Talavera también está abierto el camino, San Juan de Ávila, que lo recordaremos tristemente porque se cayó su iglesia. San Juan de Ávila hay 2 comunidades. Ahora en Santiago hay una comunidad que se ha empezado a caminar. Muy curioso porque los nuevos catequistas de esta comunidad en Talavera son de los más antiguos del camino a nivel mundial. Que entre ellos está Bubi, un catequista nuestro muy querido, que vendrá también al encuentro si Dios quiere. Y estupendo. Y muy contentos porque es muy buen catequista. Además, con un amor al camino y a la iglesia y a los hermanos y una chispa estupenda. Y después hay en otras realidades, tenemos en Ocaña, en Santa Cruz, que es la catequización más antigua después de Santa Bárbara, donde se catequizó en el año 76, siendo don Conrado párroco. Sigue habiendo una comunidad de hermanos constantes y fieles allí caminando. Luego tenemos en Menasalvas una pequeña comunidad, en Fuensalida, en Illescas creo que hay 2 comunidades, en Los Llévenes lo he dicho, en Los Llévenes, que nosotros fuimos sus primeros catequistas, también hay una comunidad. Y después hay muchos pueblos. Y Villanueva de Alcardete también, que es un pueblo lejano a Toledo. También hay Ocaña, creo que lo he dicho, ¿o no lo he dicho? En Ocaña hay... Y se ha catequizado en muchos pueblos que en algunos casos han venido de Madrid, por localización y eso, ¿no? Como el caso de Ocaña, me da la impresión. Claro, que Ocaña durante mucho tiempo dependieron de... Sí, las primeras catequesis las han llevado equipos de catequistas de Madrid. El caso de Toledo, en Santiago, de Talavera, en San Juan de Ávila, de Ocaña, que los lleva la parroquia de San Roque de Madrid, y en Santa Cruz de la parroquia de San Sebastián de Madrid. Y luego ya en la misma parroquia los mismos hermanos los que van catequizando a las siguientes comunidades. O sea que por este orden las localidades donde el camino surgió fue en Toledo, después Santa Cruz de Retamar y después Talavera de la Reina y finalmente Ocaña y después pues hay una miscelánea ahí de parroquias donde sea. ¿Cómo ha sido la relación con los prelados aquí en Toledo, con los obispos, todo lo que uno pueda saber? Yo creo que era, incluso, ¿cómo habéis vivido la acogida dentro de la diócesis, que en su momento igual pues tuvo alguna arista, ahora parece que con el tiempo, la aparición de los estatutos, ya todo es... Pero al principio, esto tan extremadamente novedoso, ¿cómo lo vivisteis? ¿A quién va dirigida la pregunta? Muy bien, bueno, empezamos que quien está más al tanto y a quien deberíais preguntar más concretamente sobre esta realidad, sobre esta relación con los obispos, sería a los curas. En primer lugar, pues a los curas que
en los inicios todo es más complicado, ¿no? Nosotros el primer obispo que tenemos es don Marcelo. Luego ha pasado por nosotros don Francisco, don Antonio Cañizares, don Braulio y don Francisco ahora. O sea que han sido muchos obispos los que han pasado. Vamos a ver, los principios han sido los más complicados, porque había unas, en la celebración nosotros de la Eucaristía, permitida por todos los obispos, porque siempre se les ha pedido permiso para que pudiéramos incorporar unas cosas que no estaban en el ritual romano, creo que no digo ninguna barbaridad, como era el cambio de la paz a otro momento determinado, y el comulgar, la comunión, bajo las dos especies, con pan ácimo y con la sangre de Cristo. Y yo creo que estos eran los puntos más conflictivos. Pero quien verdaderamente ha basado las tensiones de estos encuentros han sido los curas. Y a lo mejor algún responsable. Nosotros somos responsables de la comunidad, pero de última generación, de hace nada, ¿no? Entonces, pero es verdad que nuestro sentimiento ha sido pues de estar viviendo una realidad que nos estaba haciendo mucho bien, mucho bien. Vamos a ver, cuando dice la palabra, buscad al Señor y lo demás se os dará por añadidura. Yo lo he visto cumplido en nuestra vida. Yo veo mi familia ahora, nosotros tenemos 7 hijos, 9 nietos. Es que el poder buscar al Señor y el Señor te concede los bienes materiales, espirituales, todo, si nos quiere. Y entonces esa es nuestra realidad. Y claro, una cosa que te está haciendo tanto bien y que por otro lado veas que no lo entienden, ni tus mismos obispos, ¿no? Pues como que te duele un poco. La verdad es que con don Marcelo nosotros tenemos un recuerdo muy entrañable. Ha habido 2 recuerdos muy entrañables. Uno fue una reunión que tuvimos en Infantes, ¿puede ser? No, nos presidió una Eucaristía en las Carmelitas. En las Carmelitas, una Eucaristía, es verdad. En el Colegio de las Carmelitas de la Reconquista, que fue una Eucaristía impresionante. Aquella gran capilla que tienen las Carmelas. Donde don Marcelo, pues verdaderamente nosotros nos sentimos muy queridos ya por él, ¿no? Pero sobre todo en un paso que nosotros, hay un paso en el camino que es la entrega del credo, que nos presidió don Marcelo con una anécdota. En Santiago, la parroquia de Santiago, a la primera comunidad nos presidió, se fue la luz, se quedó aquello a oscuras, aquello fue un signo para todos nosotros, y don Marcelo, yo lo recuerdo, además es que lo tenemos grabado en una cinta, una humilía con una fuerza de esto que te pone la carne gallina, impresionante. Nosotros en los últimos años de don Marcelo nos sentimos muy queridos por él. Y con el resto de obispos ha sido una relación cordial con ellos. Yo recuerdo ya a don Antonio, que le hemos visitado y que nos ha animado. Don Antonio nos presidió un rito del segundo escrutinio en los Llévenes, que para nosotros fue muy importante, porque los Llévenes no ha podido crecer en la comunidad y han estado ahí caminando solos los pobrecitos, y nos presidió un rito y bueno, pues con mucho cariño y muy bien, fenomenal. Fue a partir de la aparición de los estatutos, me da la impresión, cuando ya todas esas asperezas pues se fueron limando. Pero era simplemente por constatar que lo que se notaba desde fuera, que había como alguna fricción, a lo mejor bastante innecesaria, como dice Luis, pero sí que en aquellos primeros años sí que debieron de darse. Yo creo que todo viene del no conocimiento. O sea que quizás, no lo digo yo por nuestros prelados, bendito sea Dios, sino por a lo mejor una incomprensión por sacerdotes, por gente de otros movimientos que también nos hemos sentido pues mal muchas veces, innecesariamente además, pero yo creo que es que no han llegado a conocernos, y para querer una cosa, para querernos entre nosotros, entre los hermanos, pues es importante conocernos. Sí. Puede ser. Tita, nos quedábamos en las catequesis. ¿A ti qué fue lo primero que más te impresionó de las catequesis? O las catequesis en su conjunto. Luego, si podemos, hablamos un poco de las catequesis del camino, de ese elenco de nociones para iniciarse en este itinerario. ¿Pero qué fue lo que más te impresionó? Pues a ver, yo creo que me impresionó lo que seguimos dando. Siempre decimos: lo que hemos recibido gratis, dadlo gratis, ¿no? O sea, esa es... A mí me impresionó en esta edad tan joven, que yo creo que ha sido una experiencia de todos los hermanos, pues que un grupo de personas que están ahí enfrente, que te anuncian el amor de Dios gratuito en tu vida. Dios te quiere como eres.
Y en cada momento de nuestra vida, pues eso, el Señor te pilla ahí, ¿no? Yo que sí es verdad que siempre he estado dentro de la Iglesia viviendo una realidad, también tenía una doble vida, pues como todo joven de 16 años, con mucha libertad, porque en ese momento también mucha confianza por parte de mi familia, pero no siempre bien utilizada por mi parte. Yo también era una persona muy lanzada, ¿no? En ese tiempo. Entonces, tú recibes un anuncio verdaderamente y te lo crees. O sea, te crees que Dios te quiere como eres, sin necesidad de dar la talla para nada, de manifestar una cara en tu casa y otra cara cuando estás con tus amigos o cuando estás los fines de semana o cuando tal, ¿no? Eso te conmueve, que en el fondo es el anuncio del carisma. O sea, que Cristo me conoce profundamente, sabe cómo soy, sabe lo que hay dentro de mi corazón y a pesar de todo eso me quiere y ha dado la vida por mí. Y cuando nosotros después de 30 y tantos años, bueno, los 50 años del camino, 44 en nuestra comunidad, cada vez que visitamos una comunidad o vemos a los hermanos, no es lo importante no, lo importante es seguir anunciando el amor de Dios en tu vida y que Dios sigue teniendo poder para que te mira a ti. Y este anuncio es lo único que puede cambiar el corazón. Da igual cómo hables, da igual quién seas, esto siempre lo decimos, ¿no? Lo importante es el mensaje, no es el mensajero. O sea, aquí el mensajero da igual, siempre ponemos el ejemplo del que anuncia el desembarco de Normandía, ¿no? Sí, sí. Que decían que era una... Da igual que seas como seas tú, si lo importante es el anuncio. Dios te ama, ha dado la vida por ti y eso el Espíritu Santo te lo sella, ¿no? Entonces, ese es el caminar, o sea, en la comunidad, por eso es un anuncio tanto para los que estamos o estábamos dentro de la Iglesia, como para el que escucha un anuncio y está destruido por lo que sea, por sus pecados. O sea, Dios no tiene asco de ti, no te rechaza, no tienes que cumplir un estatuto, no tienes no, Dios te ama y te permite y te da libertad para todo, o sea, mucha gente se ha ido del camino y ha vuelto, o no ha vuelto. O sea, esto no, aquí nadie firma un contrato y dice, yo ya voy a empezar las catequesis y ya me comprometo a ir a todas las celebraciones, a ir a todo... No, o sea, si esto es una gracia de Dios, o sea, esto, si lo quieres, lo coges, y si no lo quieres, pues... ¿Y esa experiencia ha sido combustible suficiente para, durante 44 años, todo lo que habéis llevado a cabo, ¿no? O sea, me refiero tú en concreto, Tita, para tener 2 celebraciones o a veces 3 celebraciones semanales, ¿no? Por lo menos una palabra y una Eucaristía, y si toca convivencia, convivencia, y preparar por las noches las celebraciones, y ahora pues muchos compromisos, el rezar con los hermanos antes de que salga el sol, en Adviento, en Cuaresma. ¿Ha sido combustible suficiente para estos 44 años de compromisos? Dices por el ritmo del camino, ¿no? Sí, por la metodología que tiene la comunidad. Que tal vez no todo el mundo lo sepa, pero que muchos intuyen que es un itinerario exigente. Por lo menos exigencia en este sentido. El trípode palabra, Eucaristía, convivencia, y luego el resto de compromisos que uno va aparejando conforme van pasando los pasos. Es que, a ver, según va pasando el tiempo, a ver, yo tengo un compromiso en mi casa, yo casi todos los días tengo que hacer la comida, porque somos bastantes, y puedo no hacerla. O sea, yo puedo llegar una tarde y decir, pues mañana no come nadie, y ya está, y no hago la comida y no come nadie, y punto. Es que me haces una pregunta, a ver, cuando va pasando el tiempo, te das cuenta que todo es poco. O sea, yo lo digo por mí, ¿no? O sea, esto es una gracia que tú recibes. A ver, es una gracia. ¿Y en qué te ayuda? Pues Luis y yo probablemente no nos habríamos casado, ni estaríamos juntos ahora, ni habríamos tenido 7 hijos, por supuesto, 9 embarazos, 2 abortos. Hoy estamos en una fecha importante porque hoy es la fecha de uno de mis abortos, ¿no? Y lo tenemos ahí grabado, el Día de Santa Teresita. El Día de Santa Teresita. Caramba. Y nuestra relación con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros compañeros de... O sea, si yo no tengo a Jesucristo dentro, ¿qué es mi vida? O sea, y lo digo seriamente, ¿eh? O sea, lo digo muy profundamente. O sea, y lo veníamos hablando...
¿qué sentido tiene la vida hoy? O sea, ves a una persona que sale a caminar todos los días, va por tal, no sé qué, no sé cuántos, y la miras y dices, ¿qué sentido tiene su vida? ¿Ella sabe qué sentido? Yo, de verdad que en este momento ya tengo 61 años, ¿no? O sea, y ya soy más mayor que la fecha de mi padre cuando murió, por ejemplo, sí, ¿no? Mi padre murió muy joven, mi suegro murió también. O sea, quiero decir que el Señor me regala día a día y me da regalos, o sea, me concede estar en su iglesia y el poder ponerme a su servicio. Yo cada día digo, Señor, pues gracias, un día más a tu servicio. ¿Exigente? No. O sea, y voy a concretar, que siempre me voy yo y media hora no es nada para mí. ¿Exigente? No. Me alimenta, me nutre, me da todo, me lo da todo. El que piense que es una exigencia, pues a lo mejor porque no reconoce el Espíritu Santo, o todo, ¿cómo se nos hace todo cuesta arriba? Pues cuando nos lo tenemos que ganar nosotros, los sacerdotes, pues muchas veces dicen, claro, es que una celebración, otra, tengo que madrugar, lo que dices tú, con lo gusto que se está en la cama a las 6 de la mañana y tengo que ir a rezar. Bueno, pero es que reciben mucho más de lo que tú das. Sí. O sea, sales, yo... Lo hemos hablado mucho en este plató y en este espacio, que uno ha recibido tanto de la Iglesia, que cómo no va a dedicarle ahora pues esta agenda tan apretada que a veces uno tiene la impresión hasta que lleváis, Dios, ¿no? Hasta que Dios quiera. Mira, se puede definir, a mí me gustaría, la imagen de María Magdalena cuando va al sepulcro pensando, ¿quién me retirará la piedra? Si la piedra la tengo que retirar yo, es imposible. Pero si hay alguien que te retire la piedra y pueda salir... Ese es el encuentro con Jesucristo, que te da todo gratuitamente, incluso esta vida que llevamos. Luis, todo el que quiera saber más, porque se nos agota el tiempo, todo el que quiera saber más, que quiera profundizar en todo esto que expresáis y que habéis vivido, todo el que tenga alguna duda, todo el que tenga algún prejuicio o haya escuchado algo por ahí y no sepa cómo puede solucionarlo, cómo puede salir de sus dudas o cómo puede tener experiencia de esto mismo que habéis vivido vosotros. Pues conociéndonos, no hay otra forma de romper los prejuicios. Cuando conoces a una persona la empiezas a querer y esto es mutuo. Nosotros somos visibles, no somos algo cerrado. La iglesia, cuando celebramos, la puerta de la iglesia está abierta. Se puede ver lo que hacemos. Tenemos los estatutos aprobados por la iglesia. Todos los papas han hablado estupendamente. Hay unos discursos preciosos de los papas con respecto al camino. Ahora, que alguien quiere conocernos en Toledo, estupendo. Es un tiempo fenomenal. Porque empezamos catequesis el día 5, martes, 5 de octubre, en la parroquia de Santiago a las 8 de la tarde. Fenomenal. O sea, el que quiera conocernos y ver de qué se trata, conocernos un poquito, vamos a ver, esto es... Entonces, has dicho el martes... Los martes y los jueves vamos a tener catequesis del Camino Neocatecumenal de en jóvenes la y parroquia adultos, de Santiago. Como lo presentáis desde siempre. Jóvenes y adultos. Sí, Aquí mira, tenemos la tarjetita de presentación. Y aquí la fecha... Y todo el que quiera saber algo, pues allí... Hay unos catequistas y... Eso es. Y bueno, pues estará nuestro párroco con nosotros en el equipo... Puede participar en la catequesis o al final de la catequesis puede acercarse a los catequistas y preguntarles todo esto que he oído, todo esto que me cuentan, ¿qué es? ¿Todo esto qué es? Y la catequesis fundamentalmente es una llamada de Dios. Esto es muy importante. Así lo hemos vivido nosotros. Antes te daba Tita la experiencia, no sé si tengo un poquito de tiempo. Sí. Mi experiencia es que yo con 16 años estaba más allá que para acá y empecé las catequesis y ni me enteraba de una cosa ni de otra. Pero Dios me había llamado al camino, a vivir en la iglesia, que yo ya estaba en la iglesia toda la vida, pero en una realidad concreta que era el camino neocatecumenal. Y me tenía preparado un encuentro especial, que no era a lo mejor escuchar las catequesis, era encontrarme en la ermita del Cristo de la Luz con una hermana que estaba haciendo las catequesis, que me dijo, oye, mañana tenemos celebración penitencial, que has dejado de ir, ¿por qué no vienes? Y yo fui. Y ahí el Señor se encontró conmigo, en ese momento. Y desde ese momento, ¿por qué? Porque el Señor llama y cuando llama se lo toma en serio. Muy bien.
pues dejamos ahí la invitación, que se acerquen a la parroquia de Santiago. No es la única en la que pueden tener información, Santa Teresa, pero parece que también. es un poco como la que más, donde hay más presencia. Sí. Les invitamos a que se acerquen martes y jueves, ahora en octubre. Muchísimas gracias, Tita, muchísimas gracias, Luis, por vuestro testimonio. Me da la impresión que no será lo último que hablemos a lo largo de este año en este canal. Nos gustaría hablar largo y tendido de, bueno, pues del trípode, de los fundadores y de muchas otras cosas del camino, pero para hablar de la efeméride de este 50 aniversario es suficiente. Muchísimas gracias. 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 Una de las prácticas principales vinculadas a la devoción del Sagrado Corazón es la devoción a los 9 primeros viernes de mes, que derivan de la última de las 12 promesas que el corazón de Jesús hizo a Santa Margarita María de Alacoque, la gran promesa, a cambio de la confesión, comunión, ofrecimiento y expiación de los primeros viernes de 9 meses consecutivos. El Santuario de los Sagrados Corazones implementa esta devoción por primera vez en la Archidiócesis a partir de este primer viernes de octubre. Comulgar los 9 primeros viernes de cada mes forma parte de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús que le prometió a Santa Margarita María de Alacoque las gracias necesarias para la penitencia final si lo ponía en práctica. Una ocasión para renovar nuestra mirada desde el corazón de Cristo. Continuamos un poco con la tradición que los padres jesuitas trajeron aquí a la ciudad de Toledo de cuidar muy especialmente ese momento que, respondiendo a las promesas que el mismo Jesucristo hizo a Santa Margarita María de Alacoque, nos dejan una oportunidad de vivir una gracia especialísima. Si confesamos, comulgamos esos primeros 9 viernes de mes, hemos recibido una promesa del Señor de que recibiremos una asistencia muy especial al final de nuestra vida. Por ello, el Santuario Diocesano de los Sagrados Corazones acoge los primeros viernes de mes, iniciativa que comienza este viernes 1 de octubre con la celebración de la Santa Misa y la Hora Santa. El rector del Santuario de los Sagrados Corazones, don Carlos Loriente, será el primero en predicar este primer viernes del mes de octubre. El resto de los primeros viernes serán sacerdotes diocesanos vinculados a la devoción al Sagrado Corazón de Jesús o al Santuario Diocesano, los encargados de predicar hasta el mes de junio. Hemos querido que este curso, los que nos visiten para presidir esas horas santas, sean personas especialmente vinculadas al santuario. De hecho, varios de los sacerdotes que viven en la casa rectora del santuario dirigirán algunos de esos encuentros. También nos visita pues, el presidente del Instituto del Corazón de Cristo, que tiene su sede allí, o los conciliarios de Getsemaní o JRC. De octubre a marzo, los primeros viernes de mes comenzarán a las 7:30 de la tarde y de abril a junio será a partir de las 8, cuando comiencen con la celebración de la Santa Misa y a continuación la Hora Santa. La Delegación de Catequesis de la Archidiócesis, dirigida en esta nueva etapa por don Juan José López Fabuel, mantiene su triple objetivo tradicional: coordinar la acción catequética diocesana, al tiempo que ofrece a las parroquias, a los colegios y otros ámbitos eclesiales las orientaciones y los recursos para los procesos de catequesis al servicio de la iniciación cristiana, además de formar a los catequistas de la Archidiócesis con jornadas específicas. Este lo llevarán a cabo con un discreto calendario de actividades que comienzan en Guadalupe. Descubrir la belleza del Evangelio es el lema escogido por la Delegación de Catequesis para este curso pastoral 2021-2022. Una delegación que espera recuperar a lo largo de este año todas sus actividades y para comenzar este domingo 2 de octubre proponen el primer taller de formación para los catequistas de la zona extremeña en Guadalupe. Pero especialmente invitamos a los catequistas nuevos, a los que pues por primera vez o en estos años hayan empezado a dar catequesis, pues tienen una mañana, será en cada una de las vicarías, que intentaremos profundizar sobre pues el ser del catequista, el saber del catequista y el uso de los catecismos, ¿no? Y un poquito de pedagogía también a la hora de poder dar la catequesis. El objetivo de estos talleres, que se realizarán por vicarías, es profundizar en el directorio para la catequesis y explicar el contenido de la Carta Apostólica Anticum Ministerium, con el que el Papa Francisco instituye el ministerio del catequista. Para dar a conocer en este curso el directorio que pues ha sido recién publicado, el directorio de catequistas, pues
expresaremos también esa realidad de la belleza del Evangelio. Formación, encuentros con el señor arzobispo, jornadas sobre los oratorios con niños pequeños, son algunas de las actividades que pondrá en marcha la Delegación de Catequesis este curso, un curso que por segundo año consecutivo ofrecerá a los catequistas la posibilidad de hacer ejercicios espirituales. También habrá en 2 lugares distintos de la archidiócesis, en Talavera de la Reina y aquí en Toledo, que bueno, pues es tan importante, ¿no?, que el catequista pueda tener un ordiar de oración, un ordiar de revisión de vida, bueno, pues vivir esa gracia, ¿no?, de los ejercicios. Guadalupe acoge este domingo el primero de los talleres de formación para los catequistas de las parroquias extremeñas y el día 9 se celebrará este encuentro con los catequistas de Talavera de la Reina en la parroquia de los Santos Mártires. El 16 de octubre será en Quintanar de la Orden y el 23 de octubre en la parroquia San Juan Bautista de Fuensalida. Una vez concluidos los trabajos de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que ha reunido a los obispos en la calle Añastro el martes y miércoles pasado, el secretario portavoz dio razón de los asuntos tratados. El proceso sinodal que concluye en 2023 con la celebración del Sínodo de los Obispos. Los pasos que se han dado en el tema de protección de menores y prevención de abusos. Y el desarrollo del año Familia Amoris Laetitia, que ha convocado el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida a iniciativa del Papa Francisco. Las diócesis españolas ya están preparando los informes oportunos que presentarán ante el Papa Francisco con ocasión de la visita ad limina apostolorum, que comenzará el próximo mes de diciembre y se desarrollará en diferentes tandas. Esta ha sido una de las cuestiones en las que se ha trabajado durante la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal, que se ha celebrado esta semana en Madrid y en la que ha participado el señor arzobispo de Toledo. En el ánimo de los obispos y de la Iglesia española ha estado el sufrimiento de los habitantes de La Palma. Para ellos han tenido palabras de acompañamiento en estos momentos de zozobra. Esa cruz que vimos derrumbarse cuando caía la torre, el campanario, el templo entero de un barrio, pues adquiere un significado singular, porque de alguna forma la luz del misterio pascual, del misterio que une la muerte y la vida, aparece aquí también como una humilde propuesta de sentido y de trabajo solidario que desde la Iglesia queremos vivir y ofrecer. El secretario de la Conferencia Episcopal se ha referido a otros asuntos de actualidad que han estado en el debate de los obispos españoles: la situación de la enseñanza de religión en el nuevo currículum, la objeción de conciencia por parte de los profesionales sanitarios ante la eutanasia o el debate abierto sobre la obligatoriedad de la vacuna contra el COVID. ¿Por qué no se registran los que están dispuestos al aborto o a la eutanasia? Si la razón, como se dice, es una razón que no quiere entrar en disminuir para nada la objeción de conciencia, sino que solo se quiere organizar el servicio. Una persona tiene su derecho, sin duda, pero al mismo tiempo ha de situarse en la relación, en la convivencia de la que participa, y desde ahí caer en la cuenta de que se le puede exigir, igual que se le puede exigir a alguien para subirse a un avión. El inicio de la fase diocesana del Sínodo, convocado por el Papa Francisco, prevista para los días 16 y 17 de octubre, y la elaboración de un documento de apoyo y trabajo con los mayores han sido otros temas tratados en estos 3 días de trabajo. La comisión también ha sido informada de la reunión mantenida hace unas semanas en la propia sede de la conferencia, en la que estuvieron presentes los miembros de la Comisión de Protección de Menores de las diferentes diócesis españolas. Muy bien, pues hasta aquí nuestra segunda crónica semanal para esta temporada. Ya saben que pueden volver a visionar todos estos contenidos eclesiales y muchos otros más en el canal de YouTube del que dispone Radio Televisión Diocesana. Quédense por ahora con la mejor programación, que es la que humildemente somos capaces de ofrecerles desde el canal diocesano de televisión. Que sean felices hasta la semana que viene.